Buenos días, estimadas amigas. Les doy la bienvenida a su espacio Conectadas. En esta mañana preciosa vamos a leer Segundo de Reyes, capítulo 8, del versículo 1 al 13. Dice así, Segundo de Reyes, capítulo 8, versículos 9 del 1 al 13. Habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo: Levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Y había el rey hablado con Giezi, criado del varón de Dios, diciéndole: Te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giezi: Rey, señor mío, esta es la mujer, y este es su hijo, al cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, al cual dijo: Hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora. En esta mañana vamos con nuestro tema, que es la conclusión de la historia de la Sunamita. Y en los primeros versículos del 1 al 3 tenemos la misericordia de Dios hacia la Sunamita. La Sunamita recibió la advertencia que se aproximaba una hambruna. Y dice allí el texto: Jehová ha llamado el hambre por 7 años. Dios en repetidas veces permitió el hambre con el propósito de hacer que su pueblo se volviera a él, pues el pueblo de Israel se apartaba continuamente del Señor y caía en la idolatría, como fue en el tiempo del profeta Elías. Y esta vez, en el caso de Elías, el hambre duró 3 años y medio. La Sunamita pues creyó lo que el profeta le dijo y obedeció. Se fue a vivir a la tierra de los filisteos, pero ella se quedó únicamente los 7 años que le había dicho el profeta que duraría el hambre. Y cuando habían pasado los 7 años, dice, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Pero cuando ella llegó, encontró un grave problema. Y la cuestión era que sus bienes habían sido confiscados. Pero en todo esto, ya en los versículos 4 al 6, tenemos la providencia de Dios. Primero vimos la misericordia de Dios. Ahora vemos la providencia de Dios. ¿Por qué? Porque en el momento oportuno aparece el rey pidiéndole a Giezi que le contara todas las maravillas que el profeta había hecho, pues en ese momento llega la Sunamita. Fíjese qué interesante, que en el preciso momento que Giezi le estaba compartiendo al rey todos los milagros que el profeta Eliseo había hecho, y haciendo hincapié cuando resucitó al hijo de la Sunamita. En ese momento preciso llegó la Sunamita para suplicar al rey que le devolvieran sus bienes. Y ella misma confirmó el milagro de la resurrección de su hijo.
Y el rey dice que le concedió todo lo que le pertenecía. Mire qué bendición para esta mujer. Dios siempre estuvo fiel cuidando de ella. Es interesante cuando el rey le dice a Giezi: cuéntame todas las maravillas que hizo el profeta Eliseo. Y yo me puse a pensar, nosotros hemos recibido, hemos tenido y la bendición de las grandes maravillas de nuestro Señor. Y vamos a ir allí rápidamente en el libro de Job. Veamos lo que nos dice allí en el libro de Job, capítulo 37, versículo 14. Dice: escucha esto, Job, detente y considera las maravillas de Dios. Al repetir este versículo, yo estaba pensando que pongamos nuestro nombre. Aquí fue dicho a Job, pero podemos decir, en mi caso, ¿verdad? Escucha esto, Rosa, detente y considera las maravillas de Dios. A veces, en la mayoría de veces, estamos desapercibidas de todas las bendiciones, maravillas que Dios ha hecho por nosotros. Y una de las maravillas que Dios ha hecho con nosotros es que nos ha dejado su palabra. Y en el Salmo 119:10, el escritor de este salmo, que exalta la palabra del Señor, escribió: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Queridas hermanas, amemos la palabra de Dios, leámosla, escudriñémosla, dediquemos tiempo para esta palabra bendita que el Señor nos ha dejado. Y otra maravilla también que el Señor ha hecho por nosotros es que tenemos el perdón de pecado por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y al tener el perdón de pecados, nos da la vida eterna. Y eso lo tenemos allí en Efesios 1:7. Pero otra gran maravilla del Señor lo tenemos ahí en Romanos 5:5. Mire qué dice Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Mire qué cosa más maravillosa. Dios nos ha dado su Espíritu Santo para que venga a morar en nuestro corazón. Además, otra maravillosa promesa que el Señor Jesucristo nos ha dado es que Él ha ido al cielo a preparar un lugar para nosotros. Estimadas amigas y estimadas hermanas, después de estar viendo unas nada más de tantas maravillas del Señor, hay muchas, debemos de compartir estas maravillas de Dios, así como Giezi las dio al rey. Hay mucha gente afuera en el mundo deseando oír las maravillas de Dios y otros tal vez no desean, pero igual tenemos que compartirles, testificarles de las maravillas de Dios. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra santa y bendita, que es una de las maravillas que nos ha dejado. Ayúdanos, Señor, a que nos detengamos cada día, cada momento, a de veras celebrar todas las bendiciones que nos ha dado, todas tus maravillas. Bendice a mis amigas y hermanas en Cristo Jesús en sus muchas necesidades. Lo imploramos con acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me le bendiga, hermanitas.